Mega Noticias, reportajes. Italia, como ya saben, como se ha registrado, ha sido el país que registra lamentablemente mayor cantidad de fallecidos por coronavirus, superando incluso a China. Sus cifras han impactado a la comunidad científica, que se pregunta cuáles habrán sido los errores que ellos cometieron. En este reportaje repasaremos de la mano de algunos chilenos la cronología de los sucesos que hoy tiene al mundo entero mirando aterrado lo que está pasando en el país itálico. El reportaje es de Javier Pontillo y Alejandro Quintana. De ser una de las capitales del turismo mundial a ser el país más afectado por el coronavirus. Imágenes que impactan, servicios hospitalarios colapsados y cifras que llegan a los 600 muertos diarios. Si cerca di dare... Tratamos de dar el máximo, haciendo algo más por los que tienen más oportunidad. Sin embargo, el manejo que han tenido sigue siendo criticado. Tienen una política de cuarentena muy relajada, porque el transporte público aún está funcionando, la gente todavía se está moviendo y se están reuniendo en los hoteles. Vi a mucha gente sin máscaras, no sé en qué están pensando. Ese primer caso fue la falla fue en el inicio, en el control inicial de la enfermedad. Desde el inicio de la pandemia, la infección se ha extendido a 167 países, infectando a miles de personas. Sin embargo, estos últimos días, los ojos del mundo pasaron de China a Europa, específicamente a Italia, por su alta tasa de contagiados y también por sus centenares de muertes. Rodrigo Cordero es sacerdote chileno y está en su segundo año de estudios de especialización en Roma y a la vez ha sido testigo de cómo fueron pasando las cosas en ese país. Aquí yo diría que la respuesta de la autoridad y de la ciudadanía fue tardía al máximo. Todo el mundo vivía como si nada pasara hasta 2 semanas atrás. Los niños estaban en las escuelas, los turistas repletaban estas calles como siempre, cuando ya había noticias terribles y contundentes del norte, de las regiones del norte, y aquí en Roma no se hacía nada. A nosotros, aquí extranjeros residentes, nos hacía mucho ruido esta situación y nos preguntábamos qué pasaba. Continúa la búsqueda frenética del llamado paciente cero en Italia. Fue un ciudadano que volvió de China, un turista, un migrante sin documentos. Esta es una de las teorías que ha rondado por semanas. Se le trata de ser el responsable de traer el virus. Este sería el paciente cero, pero también se habla del paciente número 1, Mattia, un joven de 38 años, deportista, que ingresó al hospital de Codogno, en el norte de Italia, con una grave neumonía. Fue el primer caso de coronavirus sin nexo con China y que destapó el 31 de enero que el contagio estaba ya extendido en el país. El reputado bioquímico e investigador chileno Mario Chiong cree que en el caso del paciente cero estuvo el error. Llegó a Italia, acudió al servicio médico diagnosticado con fiebre, pero los doctores consideraron que era un simple resfrío y lo mandaron a la casa. Y ese paciente tuvo la mala suerte de ser además un paciente que tenía mucha vida social. Entonces, en ese periodo infectivo acudió a varias fiestas, ¿no es cierto? Se juntó con mucha gente y cuando finalmente a ese paciente se le diagnosticó la enfermedad, ya era muy tarde, ya había esparcido el virus por cientos de personas. Luego vino lo peor, la escasez de ventiladores mecánicos, de mascarillas e indumentaria clave para combatir el COVID-19 ha hecho que Italia tenga que solicitar ayuda internacional. Gli anziani si ammalano in maniera grave. Los mayores se enferman seriamente. Los jóvenes y adultos también enferman mucho. Los mayores y quienes tienen asociadas enfermedades se enferman seriamente. Esos son pacientes que no sobreviven.
Una delegación de 9 personas provenientes de China, integrantes de la Cruz Roja y a quienes se les atribuyó controlar el coronavirus en Wuhan, epicentro del COVID-19, llegó hasta Italia hace solo un par de días. Esta fue su evaluación de lo que vieron apenas entraron al país, que hoy en día ya cuenta con más de 4.000 fallecidos. Estamos descubriendo muchos de los problemas. Recién venimos de la ciudad de Córdoba, pero encontré que aquí en la ciudad de Milán, que es la más golpeada por el COVID-19, tienen una política de cuarentena muy relajada. Ahora mismo tenemos que parar el tiempo. Hay que detener todas las actividades económicas. Hay que detener todas las interacciones sociales que normalmente nos gustan. Toda la gente debería quedarse en cuarentena en sus casas y necesitamos que todos estén completamente preparados para proteger las vidas. La vida de nuestra gente es el tema más importante en este momento. Las imágenes del ejército llevándose decenas de ataúdes del cementerio de Bérgamo a otras ciudades confirmaron lo que muchos sospechaban. Italia vive un clima inédito, donde de un segundo a otro una caravana de una decena de vehículos militares cruzó esta ciudad del norte de Italia, entró en el cementerio monumental de Bérgamo para cargar 65 ataúdes y llevarlos a los hornos crematorios de Modena y Bolonia. A medida que avanzaban, el silencio cruzaba la ciudad. Una muestra de lo cruda que puede ser la realidad que allá están viviendo. L'Eco di Bergamo, domenica 9 febbraio. En los diarios la historia no es muy diferente. En este video se muestra la comparación del obituario del periódico italiano L'Eco di Bergamo en 2 ediciones distintas. Una de febrero de 2020, antes de la emergencia del coronavirus, y otra del pasado viernes 13 de marzo, ya con la pandemia del COVID-19 instalada en el país europeo. La sección aumentó en 10 páginas. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Una semplice influenza. El estado de ánimo es tenso. Todo el mundo al final tuvo que hacer caso y quedarse en sus casas. Esta es la vía del Corso, es como dijéramos en Chile, en Santiago, el paseo Ahumada o Huérfanos. Está completamente desierto, nosotros no podemos salir ni entrar del lugar donde vivimos y es tremendo. El modelo italiano para combatir el coronavirus ha quedado obsoleto. Por eso, a partir de ahora, el gobierno adoptará el modelo surcoreano. Y es que hay una gran diferencia entre las cifras de los dos países. Italia, con 60 millones de habitantes, supera los 50.000 contagiados, sobrepasando ya la barrera de los 5.000 muertos. Por otro lado, el país asiático tiene 51 millones de personas y solo suma 9.000 contagiados y 92 muertos. Fernando Leanes, representante de la OMS en Chile, aborda este punto. Italia tiene más fallecidos que otros países, pero hay que ver cómo sigue avanzando la epidemia y a ver cuál es el efecto que tienen las medidas que están tomando. Pero en la comparación con Italia y Corea, y eso no es no se debe seguramente a distintas estructuras de población, porque los fallecidos en Corea finalmente van a ser también personas mayores, sino porque en Italia seguramente el testeo ha estado mucho más orientado a personas que tenían evidencias muy grandes de la enfermedad y por eso la diferencia con Corea. Un país como Corea, que tiene muchos casos y muy pocos fallecidos, es un país que tiene un sistema de vigilancia mucho más sensible y en términos relativos y no absolutos, eso es lo que está pasando ahora con Chile. Pasando por un momento a otras notas, ya salió de Islas Canarias el crucero Costa Luminosa, el que trajo a Puerto Rico a la turista italiana que dio positivo al coronavirus. Hola, somos los 7 chilenos que nos encontramos en el crucero Costa Luminosa. Hacemos este video porque queremos pedirle ayuda para que nuestro caso se dé a conocer. Como pueden ver, nos encontramos en el puerto de Savona, Italia. Hay 19 buses y 7 camionetas
que van a ser las que van a trasladar a algunos de los pasajeros que se van a bajar en el crucero Costa Luminosa. ¿Qué pasajeros? Todavía no sabemos. ¿Estaremos incluidos? Tampoco lo sabemos. Zarparon de Miami el 5 de marzo, pero poco andar una pareja de italianos presentaron síntomas, dejándolos hospitalizados en Puerto Rico. A la fecha ya hay un fallecido y varios contagiados a bordo de este crucero. Los chilenos aún no saben si tienen el virus. Nosotros con mi hermano tenemos la sintomatología completa que se describe en el coronavirus, pero ellos dicen que esto puede ser un simple resfriado, lo que nos parece extrañísimo. Llevamos 8 a 10 días y nos entregan cualquier tipo de fármaco con tal de que traten ellos de que a nosotros nuestros síntomas se nos acaben y eso no da resultado. Lo que se está viviendo en Italia seguramente servirá como experiencia a los otros países. Miguel O'Ryan, infectólogo y profesor del Departamento de Ciencias Biométricas, cree que como nunca podemos adelantarnos en algunos procesos. La etapa que sigue, por muy dura que sea, es que nos quedemos definitivamente todos, especialmente en las zonas donde el virus más está circulando, en nuestras casas, como es actualmente la situación que están viviendo en muchos países de Europa, pero que llegaron más tarde de lo recomendado y donde nosotros creemos, muchos, de que estamos a lo mejor, sin la certeza, pero a lo mejor, en un momento que llegando antes a esta medida, podemos no llegar a las situaciones y a las grandes dificultades que están teniendo en los países europeos. Tiempos difíciles para el mundo entero, donde la experiencia que otros han vivido en torno al COVID-19 sirve para que otros que de lejos miramos como los escenarios comienzan a aparecerse. Definitivamente, para bien o para mal, el mundo hoy está más conectado que nunca.